¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo esté fucking ok. Por fin llegamos a este outro de Paul Banks. Y en esta semana que transcurrió estuvimos sacando un top 3 por disco de estudio de Interpol. Así que esténse pendientes porque hoy hay un bonus top. Y en la semana vamos a estar tratando de sacar el top, pero del material independiente de Paul. Y pues nada, vamos a empezar. Yo creo que la recomendación de esta semana, aparte de haber sacado información que vamos a estar utilizando hoy, vale bastante la pena verlo. Es un cague de risa, está bastante bien hecho y yo no había visto pues algo parecido. Entonces es un programa de entrevistas en donde realmente les dan bowls, pero el locutor se dedica a hacer salsas y tienen más de 10 variedades diferentes de salsas en donde están todas rankeadas en una escala de Scoville. La escala de Scoville mide el nivel de picor dentro de una salsa y van de la menos a la más, evidentemente. Así que el invitado, mientras está tratando de contestar las preguntas, está luchando con esta reacción fisiológica de estar enchilado, sudar, ponerte rojo o qué sé yo, pero es una reacción fisiológica, ¿no? Entonces yo estaba viendo la de Reezy con Paul Banks y como qué impresión que Paul Banks está bastante más acostumbrado a comer picante que Reezy, ¿no? Y Reezy es un tipo grandote. Yo creo que fácilmente mide 2 metros. Y, y verlo como si está un poquito batallando. Y digo, lo que me gustó acá es que el locutor o el entrevistador no los deja morir solos, ¿no? Entonces están los dos o están los tres o quienes sea está entrevistando el número de personas y los dos están comiendo simultáneamente la misma salsa que están probando, ¿no? Y les da las características de la salsa en cuanto a la escala de Scoville y en cuanto a los ingredientes también, de qué está compuesta y qué sabor tiene que tener. Entonces me hizo muy interesante este maridaje de mezclar algo como un tipo de degustación gastronómica con una entrevista bastante bien lograda. Y después de ver esta, la impresión me la llevé con Paris Hilton, porque se supone que esta chava no come nada de picante, y verla cómo mantiene este autocontrol tan cabrón sobre su persona, que aguanta toda la escala gradual y no pierde este personaje de Girly. No, qué impresión, la verdad. O sea, acaba de ver a Reezy sudando y esta niña así como que qué autocontrol y qué impresión. Están bien cagadas las entrevistas, están bastante buenas. Esa sería la recomendación de la semana. Y pues bueno, yo les dije que todo está como interconectado y por eso tiene que ver mucho con esta teoría de manera vivencial. La semana pasada estábamos hablando de un fallecimiento de un rapero y de cómo era importante o cuál había sido este aporte que había dejado. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando y empezamos con el que yo considero más pesado de todos, porque está Reezy, o mejor conocido como Robert Fitzgerald Diggs, nacido en Brownsville, Brooklyn, Nueva York, el 5 de julio de 1969, y es él el creador de Wu-Tang Clan. Y obviamente antes les ponían este East Coast. ¿Se acuerdan que les dije que estaban separados por la costa este y la oeste en Estados Unidos en cuanto a las pandillas y todo? Bueno, pues en esta entrevista que les comento estaba diciendo Reezy que efectivamente él tenía un amigo en la fuerza policíaca de Nueva York que decían, o eres pandillero, o eres esto, o eres de Wu-Tang Clan. Y él pues le da risa, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, si no eres como muy fan de Wu-Tang, tienes que identificar ese intro porque se llama Perseveration, de este disco que salió en el 2005 de Wu-Tang Meets Indie Culture. Y este single yo creo que lo conocen todos. Y si no lo conoces, su primer disco álbum debut fue Enter the Wu-Tang 36 Chambers. Este güey no nada más es rapero, es productor, es director, es encargado de ejecución de bandas sonoras. Y también, ¿se acuerdan que les dije que este material de Anything But Words que hizo de Banks Steel and Steels, que ahorita vamos a estar hablando un poquito más de eso,
pero que a mí me sonaba como un poquito a más este tipo de hip hop francés, que si no han escuchado hip hop francés, la verdad es que se lo recomiendo bastante. Ese, el inglés, están muy, muy interesantes en cuanto a sonido. Bueno, el chiste es que sacó un disco que se llama The World According to the Reezy, y tiene colaboraciones con raperos de Francia, de Noruega, de Alemania, y de ahí yo creo que fue agarrando un poquito este tipo de elementos. Pero por eso digo que Reezy no nada más es este rapero, escritor, ¿no? No, este Reezy también es encargado o ha supervisado proyectos de Cypress Hill y Notorious B.I.G. o Biggie Smalls, como lo conozcas. Pero también, o sea, tú dices, bueno, ok, produjo otro tipo de hip hoperos o raperos o MCs pesados. Bueno, no nada más. También estuvo encargado de musicalizar 2 películas de Quentin Tarantino. Probablemente te suenan. Kill Bill Volumen 1 y 2. Y también musicalizó Blade Trinity. Y últimamente musicalizó también un manga que se llama Afro Samurai. Así que Reezy tenía que ser como el primero con el que empezáramos. Porque en esta entrevista tú dices, obviamente, no sé, te puede gustar la música de tal o cual o X, ¿no? Y en la entrevista cuando les preguntan cómo se conocen, los presentaron sus managers porque Reezy es muy adepto al ajedrez. Entonces su manager el manager de Paul sabía que a Paul le gustaba un chingo el trabajo de Reezy y tenía el contacto del manager de Reezy, entonces así como que arreglan una cita para una partida de ajedrez y y así es como se conocen. Y así es como empiezan a jugar con esto hasta que forman este proyecto de Banks and Steels y sacan este primer álbum que se llama Anything But Words. Con este hip hop, como ya había dicho que con esta mezcla como inglesa y francesa, tiene como estos elementos, pero Reezy tiene que ser el elemento más pesado porque él es uno de los productores más importantes y más reconocidos en cuanto a la escena del hip hop en Estados Unidos. Bueno, y ahora viene Matt Barrick. Matt Barrick es un baterista originario de Filadelfia, Estados Unidos, que es el baterista o es mejor conocido como el baterista de The Walkmen, baterista y cofundador, porque el fundador original ya ni siquiera está en la formación. También estuvo en Fleet Foxes y es más conocido o ha sido bastante más elogiado por un single que tuvieron en su último material de estudio con The Walkmen que se llama The Rat, por los MVPs, que son 200 MVPs de percusión, y dicen que es como un boom, o sea, es la canción más rápida que tiene la banda y siempre la hacían, o sea, por eso digo, es más elogiado por ese single que por todos los discos anteriores. Es una banda que empezó alrededor de los 2000, pero volvió a retomar alrededor de como 2009 ya su participación de manera activa y con esta alineación definitiva. También él es ingeniero en audio, es músico, es productor y es miembro fundador de The Silent Partner, que es un estudio en Filadelfia. Bueno, él también así tiene esta forma de escribir, o sea, ellos son amigos de Paul desde hace mucho tiempo. Junto con las bandas en las que se han presentado y esto han coincidido en diferentes ocasiones, pero como empezaron realmente fue Josh Kaufman, que ahorita vamos a hablar de él, y Matt hicieron un par de demos juntos, pero se los mostraron a Paul. En alguna ocasión dijo Paul, me gustaría como desarrollarlo, ¿no? Y bueno, entonces, más o menos en el 2016-ish, le entran Kaufman y Barrick al proyecto de Banks Steels como músicos de soporte para tocar en su proyecto de Paul con Reezy. Y ellos tocan hasta que terminan, empiezan a desarrollar estos demos
que terminó llevándolos a este material en el 2020 de este nuevo proyecto de ellos tres que se llama Muse, de lo que estuvimos hablando también. Y él dice que sus canciones favoritas está Patchouli y Bad Feeling. ¿Por qué? Que porque la creación de Patchouli fue realmente como él estaba tocando algo y yo estaba tocando esto y de repente se nos ocurrió una línea y más o menos así es la forma en la que conforman sus canciones. Y en la de Bad Feeling estaba como jugando aquí con sonidos, pero con Kaufman grabaron 2 demos y Paul terminó la canción. Y entonces por fin llegamos a Josh Kaufman, este músico, multiinstrumentista, productor, escritor, compositor, ingeniero de arreglos, director, que nació el 26 de mayo de 1978. Haz de cuenta que Kaufman es el estereotipo de los músicos de antes. Kaufman empezó tocando música de manera independiente desde chavito y después se metió a clases de música en su escuela para después hacer pequeñas presentaciones en venues súper chiquitos, trabajar en una disquera y ir conociendo gente y ir como introduciéndose en esa escena hasta que terminó dirigiendo diferentes proyectos como ingeniero de audio y también escribiendo y produciendo material para otras personas. Te va a sorprender para quién el último, pero este es yo diría que ya ni siquiera entra en esta categoría como de músico, sino como este híbrido que se ha metido en todos los recovecos que hacen o encapsulan esta industria de diferentes formas en cuanto a representar ciertos proyectos. Por ejemplo, él hizo los arreglos musicales y la producción para The Beast in Its Tracks de Josh Ritter en el 2013, pero también fue el director invitado para un performance que hizo The National y Bob Ware. Y también coprodujo Day of the Day, una compilación de 59 tracks que todas las ganancias se donaron a Red Hot Organization. Entre ese tipo de cosas y que tocaba de manera independiente o como músico de apoyo para The National, para John Ritter, para muchísima gente, fue sacando este otro proyecto de Bonnie Light Horses, Muse, y más recientemente también fue músico de apoyo y productor de audio y de arreglos musicales para esta niña Taylor Swift. Entonces, por eso digo, este güey se ha metido en todo el aspecto. Por ejemplo, también Barrick se dedica a la producción y a ingeniería en cuanto a arreglo de audio. Y le saben, y ahí fue donde terminó conectándose todo. Obviamente, al ser una industria de un cierto tipo, va a llegar un momento u otro en el que si no bien van a llegar a ser amigos y o sea, así, pues probablemente sí se lleguen a topar, pero eso no te hace conocer a una persona, ¿estás de acuerdo? O sea, que tú identifiques una persona no hace que conozcas una persona. Lo chistoso que es cómo se van integrando y en la forma en la que vamos como avanzando, dices, cómo termina uno de los productores más importantes del hip hop haciendo este disco con este güey que es más identificado por el indie rock y este güey cómo termina metido en el folk con estos dos güeyes de bandas indies. Sí, Kaufman va un poquito más por ese lado del folk, pero pues hasta ahí para de contar, o sea, y terminan haciendo esta mancuerna que funciona bastante bien. Y cómo ellos dos terminaron siendo estos músicos de apoyo para Paul en un momento determinado en el que le estaba arriesgando a este nuevo proyecto y metiéndole y jugándole con estos sonidos y terminaron desarrollando un par de demos en lo que terminó siendo un álbum de estudio completito y una nueva banda proyecto alterno que me llamó mucho la atención en cuanto al orgánico y lo libres que se sentían de poder llevar a cabo este proyecto y no tener un deadline y no tener una entrega y no tener como
todo esto que probablemente lo tienes ya más de manera formal en estas bandas donde formas una parte activa pero de manera más profesional, a esto que era más como un juego, como una distracción, como un no sé, y terminas formando este proyecto que terminaron conjuntando toda una trayectoria, demostrando una vez más que este tipo de colaboraciones o el que tú estés dispuesto a colaborar con alguien más siempre te lleva un resultado más interesante. No digo que uno mejor, pero sí uno más interesante, porque cada quien aporta su know-how y eso da una perspectiva bien diferente a algo que probablemente ya habías visto, pero no lo habías visto desde esa perspectiva, porque la perspectiva realmente puede cambiar todo. Y ahí es como, por ejemplo, entrarle un poquito al elemento de la edición, que la forma en la que tú edites, cuando tú ves un tráiler de una película, tú te imaginas, o sea, prácticamente ya viste la película condensada. Y cuando tú vas y ves la película y dices, güey, me quedo con el tráiler. Digo, a mí me ha pasado, ¿no? Que la edición estaba tan bien lograda que lograron contarme la historia bien condensada. Y entonces yo cuando veo la historia, ya el resto de elementos, pues a lo mejor no en todos los casos, pero sí en algunos terminan sobrando y dices, pues yo creo que me gustó más el tráiler. Pero eso también nos permite como esa condensación de decir, ¿qué hubiera pasado si ellos no hubieran metido este proyecto, estos dos demos? ¿No? O sea, ¿cuál hubiera sido el resultado? Probablemente algo muy diferente. ¿O qué hubiera sido si cuando Rizzy conoce a Paul se caen gordos y pues ya no hicieron nada, ¿sabes? Aunque a Paul le guste mucho el hip hop, pues se queda en eso, ¿no? Que te guste el hip hop y pues ya, punto. Entonces, aparte, yo creo que es bien interesante ver cómo todo se va uniendo y dices, bueno, pues a lo mejor no te hace mucho sentido al principio, pero ahorita tiene todo el sentido del mundo. Y esto nos ayuda perfectamente a ver cómo Paul es como la representación de esos 6 grados y de una manera bastante proactiva y que lo llevó bien logrado de una manera bien exitosa y bien interesante, sobre todo, ¿no? Que esto te lleva a elementos que probablemente no hubieras visto antes, como lo decía, ¿no? Que probablemente no lo hayas visto de esta forma, pero ahora que lo ves, te gusta el resultado de haberlo intentado desde esas perspectivas que probablemente otra persona no le hubiera dado ese beneficio, ¿no? Y por eso ese tiene que ser como el outro de cómo esos 6 grados terminaron haciendo toda esta coherencia a algo que parecía completamente inconexo.